Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Seguimos cubriendo la actualidad del clásico porque un clásico siempre da mucho juego. Y no os voy a hablar de Tomás Roncero y sus reacciones, ni voy a hablar del madridismo, no, voy a hablar pura y exclusivamente del Barça. Y en este caso me voy a centrar en algo que dijo Xavi ayer y lo vamos a explicar y lo vamos a poner en contexto porque hay que tener cojones, hay que tener huevos para después de ganarle al Real Madrid salir en rueda de prensa, y lo digo no lo digo como una crítica, cuidado, lo estoy diciendo realmente con admiración hacia Xavi. Lo hay que tener los puestos, porque lo digo en serio, no lo digo con tipo, hay que tener cojones, ¿no? Sabes que a veces se dice de forma irónica. En este caso no lo digo de forma irónica, lo digo con todas las de la ley, que hay que tener huevos para después de haberle metido un 3-0 al Real Madrid, que puedes simplemente autocomerte la polla y hacerte un autobucaque tú misma en tu propia cara. Y resulta que Xavi Hernández se puso autocrítico, lo cual me gusta. Y además, porque una cosa es que el aficionado nos pongamos locos y contentos, otra cosa es que el tío que ha visto el partido no sea capaz de ver las deficiencias del equipo ayer, que las hubo. Y estas deficiencias hay que corregirlas ya, porque nos vamos a jugar la Champions, y en la Champions estas deficiencias te pasan factura. En un partido igual no, pero en la larga te pasan factura. Y por otro lado, porque dijo Xavi Hernández, aparte de ser autocrítico, dijo algo que es que quiere refuerzos. Parece ser que Xavi, nada más acabar el partido, le volvió a reafirmar a Laporta y al señor Mateo Alemany que necesita refuerzos para compensar la plantilla. Y además dijo que el Madrid tiene mejor plantilla, aquello que dijo Laporta de tenemos mejor plantilla que el Real Madrid, y también lo dijo Sergio Roberto, y ha habido varios que han dicho que tenemos mejor plantilla porque es lo correcto, ¿no? Cuando estás en el Barça hay que mentir. No tenemos mejor plantilla que el Real Madrid. No sé tampoco sé si es peor. Pero esto de rotundamente tenemos mejor plantilla que el Madrid, no lo veo. Entre otras cosas, porque no tenemos lateral derecho. Es que un equipo como el Barça, que no tiene lateral derecho, tú ya no puedes decir que tienes la mejor plantilla de Europa. O sea, ya de salida, de saque. Porque tú tienes que tener un 11 titular donde haya 11 tíos que sean la crème de la crème del fútbol europeo. Si no tienes lateral derecho, señores, ya no tienes la mejor plantilla. Tienes un problema. Tienes un problema bastante grosero. Que vale, que te lo va a cubrir Jules Koundé y que de vez en cuando lo cubrirá Sergio Roberto. Tienes un problema. Entonces ya empecemos, porque la mejor plantilla del mundo o tener la mejor plantilla implica equilibrio. No solo implica tener los mejores, sino tener los mejores y encima con equilibrio. Vale, el Barça puede tener muy buenos jugadores, pero no tiene equilibrio. Está cojo de una de las patas, que es el lateral derecho. Y esto hay que corregirlo. Y es una de las posiciones que ha pedido Xavi Hernández a la Secretaría Técnica. Sigue queriendo el lateral derecho y sigue queriendo un jugador de último pase, un mediocampista de toque que pueda filtrar. Quiere evidentemente a Bernardo Silva, evidentemente. Yo también lo quiero a Bernardo Silva, pero no hay pasta para fichar a Bernardo Silva y creo que el Barça no está para hacer locuras, creo que el Barça está para hacer lo que se ha hecho con Oriol Romeu. ¿Dónde hay un jugador de último pase? Yo, por ejemplo, creo que está lesionado, pero un Fekir del Betis, un Lo Celso, creo que por ahí hay varios jugadores que se pueden sacar mucho más baratos y que te pueden hacer un Oriol Romeu. Creo que el Barça, ahí es donde hay que demostrar el buen ojo. El buen ojo es como cuando el Barça en su día fichó a Touré Yaya o fichó a Umtiti. Jugadores que, bueno, parecía que tenían buena pinta, nadie realmente los conocía de verdad, tipo, sí, este es el central que lo está rompiendo. Y los dos, Touré Yaya y Umtiti, fueron al final jugadores que se convirtieron en de lo mejorcito de Europa en sus posiciones. La única mala suerte que tuvo Touré Yaya es que apareció Sergio Busquets. Si no, se hubiese quedado en el Barça muchísimo tiempo. Entonces, el Barça, para los refuerzos que pide Xavi, que Xavi, por ejemplo, para el lateral derecho, no tiene claro que Fresneda sea la alternativa. Es un gran jugador, de hecho es un jugador que ha parado a Vinicius. Ya sabemos que Xavi querría a Foyth, que yo, repito, con lo que pide el Villarreal, prohibido, igual que Zubimendi estaba prohibido. Y fíjate, hemos traído a Oriol Romeu y vais a ver el rendimiento de Oriol Romeu. Ya empezasteis a ver cosas ayer. Pues con el lateral derecho hay que tener la misma jugada. Hemos perdido la opción Azpilicueta, que se ha ido al Atlético de Madrid. Creo que eso ha sido un error. Creo que el Barça tendría que haber vuelto a intentar el traer a Azpilicueta. No sé cuánto pedía para venir, pero creo que era un jugador que podía haber servido bastante bien para cubrir esa deficiencia. Con experiencia, todavía físicamente bien. Bueno, habría que verlo, ¿no? Te puede salir un Marcos Alonso que te ha salido un suplente, pero bueno, es un buen suplente. Ayer hizo un partido decente en los minutos que estuvo. Veremos a ver un poco cómo se las apaña el Barça para el lateral derecho. Pero sí que estoy muy de acuerdo con Xavi que esta plantilla es mejorable. Y claro, hay gente, a mí me hace mucha gracia que hay gente que yo recuerdo en la época de Koeman que decían que teníamos la mejor plantilla del mundo y que ahora que ganamos al Madrid
te venden la moto de que el Barça gana al Madrid estando aún en proceso de reconstrucción. Si estás en proceso de reconstrucción no puedes tener la mejor plantilla del mundo, estás en reconstrucción. No puedes ser el mejor edificio de la ciudad si estás en reconstrucción. Te están todavía construyendo. Entonces, nuevamente volvemos un poco a ¿por qué tuvimos tanto debate absurdo en aquel momento? O sea, ¿por qué no pudimos consensuar? Bueno, porque hay gente que en realidad no quiere analizar. Lo que quiere es simplemente decir o lo que la gente quiere oír o intentar tirar ánimos falsos o lo que sea, porque evidentemente decir ahora que hemos ganado al Madrid en reconstrucción y en su momento decir que el Barça tenía mejor plantilla cuando la plantilla de ahora es mucho mejor que aquella plantilla y todavía no es la plantilla que tiene que tener el Barça porque el propio Xavi reconoce que el Madrid tiene mejor plantilla porque tiene más físico y tiene más... Y mirar, y esta es la parte que quiero comentaros de Xavi. Xavi ayer, cuando habla de la plantilla del Madrid, dice que es más física y más técnica. La parte física no me preocupa, ya lo vengo diciendo aquí. El Barça no necesita gente física. Necesita gente con toque que haga que los equipos físicos corran. Si no hay problema. ¿Tienes físico? Vamos a ponerlo a prueba. Ahora lo que no se puede hacer es perder el balón. Claro, ahí sí que tienes un problema. El Barça no necesita físico. El Barça, porque si tú tienes a jugadores con el toque de Pedri, el Madrid no huele la pelota. Sí, correrían mucho y te empujarían y tal. Pero si tienes jugadores como Pedri, o como Gundogan, o como Frenkie, y están inspirados, no te hace falta que sean físicos. Van a tener el balón todo el rato. Lo que hay que hacer es no perderlo. ¿Que el equipo controle el físico? Perfecto, que corran. No. Mira, pues vamos, le van a sacar partido a su físico porque les vamos a hacer correr como animales. Entonces no me gusta que Xavi vuelva a decir lo del físico, porque no necesitamos físico, necesitamos técnica. En eso sí estoy de acuerdo. Si crees que el Madrid tiene un equipo más técnico, ahí sí tenemos un problema. Yo no sé si el Madrid es más técnico. Es verdad que el Madrid, cuando están Modric y Kroos, que ya son bastante viejos para el fútbol, pero ahí están, el Madrid mejoró. El Madrid mejoró. Pero es verdad que Tchouaméni, Camavinga y Bellingham demostraron, y Valverde demostraron un físico de la hostia. No me preocupa que tengan físico. Son jugadores buenos técnicamente, por cierto. Tampoco son... Camavinga no es un tronco, Tchouaméni no es un tronco, Bellingham para nada es un tronco y Valverde tampoco. Son bastante buenos. Pero si tú tienes jugadores más técnicos que estos, y los puedes tener, porque estos son técnicos pero no son tampoco... No son Iniesta. Si tú tienes a Iniestas o tienes a Pedris, tienes jugadores de toque que retienen y guardan el balón, lo del físico es lo de menos. Es que no es cuestión de físico. Hombre, si tienes un jugador que tiene las dos cosas, pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no suele ser así. Los jugadores pequeños que tienen poco físico triunfan o compiten porque habitualmente son más técnicos que los que son muy físicos. Porque los que son muy físicos, en su evolución futbolística, como tienen físico, en un cierto modo descuidan lo técnico. En cierto modo. Es como que para ser competitivo no necesitan empujar tanto lo técnico. El chiquitito, un Messi, un Pedri, un Iniesta, como saben que no tienen físico, o explotan al máximo lo técnico y lo llevan al límite, o no consiguen competir. Por eso los chiquititos triunfan y también tienen hueco en el fútbol mundial, porque llevan lo técnico a su máxima expresión, porque es la única forma que tienen para competir. No estoy de acuerdo con Xavi que el Barça necesite físico, creo que el Barça necesita... Ayer se demostró, en los primeros minutos de cada parte, cuando teníamos el balón y la sacábamos con criterio y al primer toque y bien encarados, tomando la decisión correcta, el Barça le bailó al Madrid del físico. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Es más, la jugada más bonita del partido es la que acaba con Oriol Romeu tirando al larguero, que no acaba en gol, que si acaba en gol hubiese sido el típico gol que da la vuelta al mundo por el tiki-taka. Tocamos la pelota 100 veces antes de llegar al chute de Oriol Romeu. Eso es lo que tiene que buscar el Barça. Esa monopolización del balón es lo que buscamos. Y estoy de acuerdo con Xavi que hay jugadores que no tienen la capacidad de ayudar a esa monopolización. Porque toman la decisión incorrecta, porque no tienen técnica suficiente. Sergi Roberto, por ejemplo, o Dembélé, a veces tomando la decisión incorrecta. Nos falta a veces cierta inteligencia futbolística, nos falta a veces cierta lectura, no nos falta físico. No nos falta físico, porque ayer a un equipo físico le ganamos 3-0. Nos creó en 100.000 ocasiones, pero no tuvimos un problema de no poder competir por lo físico. Por más que estoy de acuerdo que el Madrid es más físico que el Barça. No tuvimos problema para competir. Se compitió y se ganó. Así que bueno, señores, estas son las palabras de Xavi. Esto es lo que os quería comentar de lo que dijo Xavi. Pide refuerzos, no se conforma con lo que tiene y evidentemente la plantilla hay que mejorarla. Y si es mejorable, tengo que volver a sacar pecho, señores. Cuando yo os decía que no había plantilla y me trituraron porque yo cuando decía que no había plantilla, este canal era mucho más pequeño. Resulta que ahora los mismos que me argumentaban o contraargumentaban que sí había plantilla, resulta que ahora te dicen que hay que felicitarse por ganar al Madrid estando en construcción. Claro, si estás en construcción, estás reconociendo que no tienes la mejor plantilla. Y señores, esta plantilla es bastante mejor que la que tuvo Koeman.
Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Sparkle, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Chao.